Bueno, qué rico este espacio. Muchas gracias, pues, como por aceptar esta invitación. De verdad que nos sorprendió como la acogida que tuvo este espacio ante la comunidad. De verdad que nos tocó cerrar las inscripciones casi en 200 personas. Eso quiere decir que es un tema que a todos nos está como tocando fibras y que necesitamos empezar a responder ante los diferentes estímulos que nos solicita la organización. Entonces, bienvenidos a todos. Es un espacio muy corto, es un tema demasiado amplio. ¿Cómo lo vamos a enfocar? Lo vamos a enfocar como contando qué se mide y un paso a paso de cómo se debe medir. Obviamente, para profundizar ya en cada uno, eso requiere mucho estudio, mucha lectura, mucha práctica, pero por lo menos acá les vamos a dar como un brochazo inicial de cómo se deben realizar este tipo de procesos. Entonces, siéntanse tranquilos de preguntar ahí, probablemente no vamos a alcanzar a responder gran parte de las preguntas porque como les dije, las temáticas son muy amplias, entonces hay mucho contenido que les queremos entregar, pero como ustedes saben y gran parte de ustedes pertenecen a nuestra comunidad, la idea es que si no se lo respondemos acá, en un artículo del blog o en algún espacio a responder, o sea, las preguntas no se van a quedar en visto. Por favor, pregúntenos para nosotros saber dónde están las principales brechas o dónde hay más espacios para que abramos debate y conversemos. Entonces, digamos que este es como un primer espacio de conocer el brochazo general y según las preguntas y según lo que vamos viendo, abriremos otros espacios o buscaremos otras formas de interacción. Les voy a proyectar entonces la presentación. Cata, y antes de que empieces a proyectar la presentación, quiero invitar a todas las personas que en este momento están conectadas a que nos presentemos, así sea por el chat. Entonces lo invito a que pongan el correo, el rol, de qué compañía nos están acompañando, porque esto, como lo llamamos nosotros, son nuestros espacios de comunidad. Y nuestros espacios de comunidad es para que entre todos estemos compartiendo información, conocimientos, experiencias, buenas prácticas. Entonces, si estamos participando en este momento ya van 82 personas y se siguen conectando. Muy interesante saber, Beni, de qué compañías nos están acompañando. Si alguien es de una compañía del sector financiero y ve que hay otra compañía del sector financiero, ahí pueden hacer match. Entonces, acá la idea es que estemos acá todos súper conectados y que nos conozcamos todos por acá. Listo. Entonces, Cata, ahí sí, te vuelvo a dar la palabra para que empecemos a compartir la pantalla. Y ahí veo que ya todos están escribiendo. Muy juiciosos todos y qué rico saludarlos. Listo, entonces ya voy a empezar a proyectar. Déjenme, yo comparto acá pantalla. José, ¿me confirmas, porfa, cuando ya esté la pantalla? Listo, ahí ya está cargando y te confirmo que ya estamos viendo tu pantalla. Bueno, entonces acá les contamos, pues acá Coideas, me imagino que todos lo conocen, si están inscritos en el evento es porque conocen algo de lo que hacemos. Nosotros, el foco es transformar el conocimiento en aprendizaje y convertirlo en un pilar estratégico de la organización. Ese apellido es súper importante porque es que es lo que nos va a dar una visibilidad y nos va a permitir hacer transformaciones en el largo plazo. Quiero empezar como todo este ejercicio mostrándoles como la realidad de lo que nos pasa en nuestro día a día de las experiencias de aprendizaje. Digamos que esta bandera es donde la empresa quiere llevar a todos los colaboradores. Esta es la brecha que tenemos que cerrar, ¿cierto? Y tenemos un montón de colaboradores que tienen un montón de motivaciones diferentes. Entonces acá les voy a decir, pues como cualquier escenario, digamos que en este paseo, Juan quiere simplemente acompañar a María, María le gusta es la naturaleza, va en modo relajo, Julia es absolutamente deportista y Mateo es súper competitivo. Miren que son personalidades diferentes, pero queremos llevarlos todos a la misma meta. ¿Cómo hacer entonces para que todos lleguen a la meta con un ritmo similar y que a su vez cumplan sus expectativas personales? Entonces ese es como el reto que nosotros tenemos como líderes de formación o de aprendizaje de las organizaciones. Llevar a los colaboradores de un punto A un punto B, apelando a sus motivaciones individuales para generar impactos y transformación.
En todo este ejercicio nosotros hemos analizado que una organización se compone de diversos elementos. Digamos que las estrategias son fundamentales, pero quienes movilizan las estrategias son las personas. Y esas personas son guiadas por unos procesos que hacen que esto gire. Pero finalmente, quien da un dinamismo es esa cultura del aprendizaje constante, porque finalmente siempre habrá un nuevo proceso o una nueva estrategia o personas nuevas que nos van a ayudar a que la empresa siga caminando y siga como enrielada pues como en su camino. Entonces esa cultura del aprendizaje para nosotros es lo que moviliza a la organización a esos cambios a futuro y nos va a permitir siempre tener como, estar como a la vanguardia en las diferentes temáticas, porque como sabemos, hoy en día vamos a 1000 por hora y necesitamos realmente capacitar en todas las nuevas tendencias, nuevas tecnologías para que nuestra empresa no se nos empiece a volver obsoleta. El reto que tenemos es cómo hacemos desde las áreas de formación o cómo hacemos como líderes para visibilizar que el proceso de formación realmente está movilizando, porque es que ahí es donde nos quedamos cortos. Nosotros desde formación tenemos claro que si hacemos no sé, un entrenamiento en ventas, vamos a impactar el resultado que son las ventas, pero ¿cómo hacemos para visibilizar y mostrarle a la gerencia que lo que yo puse desde mi parte, desde mi área, realmente impactó en ese indicador? Entonces, a raíz de esa pregunta, empezamos a trabajar el tema de medición del aprendizaje. Vamos a hablar hoy mucho, a focalizarnos en qué se mide y cuál sería el proceso de medición dentro de todo un ciclo de aprendizaje. ¿Cuáles son los beneficios de medir? Vamos a tener control y un mejoramiento continuo. Digamos que hay un dicho en las organizaciones y es que lo que no se mide no se controla. Y finalmente eso es real. Antes simplemente medíamos número de estudiantes y calificaciones, pero es que finalmente eso no nos genera un impacto y no nos transforma la organización. No sabemos realmente el aporte nuestro a la organización, ¿cierto? Con un buen proceso de medición podríamos hacer control, mejoramiento y obviamente pues como tener unos datos concretos. Y adicional, vamos a tener un feedback objetivo, es decir, siempre vamos a estar mejorando nuestros procesos para que las organizaciones realmente mejoren cada día. Digamos que esto no es algo que Catalina, José o Coideas inventó, no. Hay dos grandes líderes en este ejercicio de la medición que han dedicado su vida, incluso pues Donald Kirkpatrick ya no está, pero su hijo siguió como con todo su legado investigando y apropiando estos modelos. Y Jack Phillip se ha dedicado mucho a través del Instituto del ROI a desarrollar diferentes metodologías. ¿Qué fue lo que quisimos hacer acá? Traerles lo que dice Kirkpatrick, lo que dice Phillip y cómo hacemos para integrarlo y adaptarlo un poco a nuestro contexto, porque estos son autores norteamericanos que tienen unos contextos diferentes a los que manejamos acá en Colombia. Entonces, para que esta presentación se las vamos a compartir. Acá les puse los links de cada una de sus páginas. Si les interesa el tema, de verdad, ingresen, inscríbanse, porque generan mucho contenido de valor y gratis para uno. Digamos que me gusta mucho la forma como Philip comunica porque es muy pragmática. Entonces los invito a que se metan a estas páginas y empiecen a mirar todos los recursos que tienen, los manuales para aplicar y todo para que entre todos vamos como desarrollando nuestros propios modelos. Acá les puse como un comparativo de ellos dos que hablan para que vean las similitudes y entiendan por qué desde Coideas entonces lo estamos hablando de esa manera. Digamos que Kirkpatrick habla que los procesos de formación se deben medir en 4 niveles. El primero es reacción, ahorita vamos a definir cada uno de ellos. El segundo es aprendizaje, el tercero es aplicabilidad y finalmente el cuarto es impacto. Y en el Instituto del ROI tienen esta metodología que si la vemos es muy similar. Primero miden reacción, después miden aprendizaje, después miden aplicabilidad, después miden impacto, pero terminan con el ROI. Digamos que estos van mucho al número. En el modelo Kirkpatrick hablan más que de un ROI, hablan de un ROI como un retorno a las expectativas. Ahorita también lo vamos a ver.
Entonces, continúa entendiendo que son modelos que conversan bien. Vamos a integrarlos y les voy a ir describiendo cada uno de esos pasos, a qué hace referencia y cómo lo podríamos entrar a aplicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa todo esto? Empecemos. ¿Qué es una medición de reacción? Yo creo que esta es la más común y la que todos hacemos, hemos hecho y seguiremos haciendo. La medición de reacción lo que mide es la satisfacción del usuario, es decir, si tuvo o no tuvo una buena experiencia. Usualmente se desarrolla por medio de encuestas al finalizar la experiencia del aprendizaje. ¿Qué es importante ahí? Bueno, sí, acá. Si un estudiante no tuvo una buena experiencia, yo les recomiendo que no sigan midiendo, porque realmente la experiencia es lo que nos ayuda a poner atención o a estar conectados. Si yo estoy allá presente o estoy conectado, pero no estoy conectado con la presentación o con lo que me están diciendo, no va a haber una adquisición de aprendizaje. Entonces, no va a ser relevante lo que genere en aprendizaje, impacto de ahí en adelante. Entonces, digamos que esto es como un efecto dominó. Se cae una de las mediciones y se cae el proceso de ahí en adelante. Porque para poder llegar al final, todas las mediciones tienen que estar positivas. Digamos que es una escalera que debemos ir subiendo. Entonces, conclusión, si el estudiante no tiene una buena experiencia, sea en una formación presencial o una formación virtual, es probable que su adquisición de aprendizaje no haya sido la mejor porque su proceso atencional no fue el mejor en ese momento. Entonces, súper importante ese dato. Nivel 2, medición de aprendizaje. Este también lo conocemos y realmente lo hemos aplicado casi siempre. Esta es la evaluación. La evaluación que hacemos cuando un estudiante termina el proceso de formación y apelas al conocimiento, a la habilidad o a la actitud específicamente entregada en el proceso de formación. Que es muy importante y algo que descubrí estudiando este tema, digamos que es un error que yo también he cometido en varias oportunidades, y es que el aprendizaje no es, por ejemplo, Pepito sacó el 80% en la evaluación final. No. Y el aprendizaje realmente es la diferencia entre el diagnóstico inicial y la evaluación final. ¿Qué quiere decir eso? Antes de comenzar el proceso de formación, yo genero un diagnóstico. Pepito sacó el 30%. Pepito terminó la formación y sacó el 80%. ¿Qué quiere decir? Que el aprendizaje no fue el 80%, sino el 50%, porque él ya venía con un aprendizaje previo. Entonces, digamos que ahí es algo que toda la vida hemos pensado, no, el 80, el 70, no, realmente la brecha o el objetivo es que lleguen a cierto nivel, pero vienen como con conocimientos previos. Y también hablan los autores, que es muy importante, es que cuando uno va a hacer un análisis de aprendizaje a nivel organizacional, es decir, de muchas personas, no solo miro esa diferencia, sino que yo debo estipular un grupo de control y un grupo donde tenga la experiencia. Entonces, ahí como que se empieza a complejizar un poquito el ejercicio, digamos, depende de qué tan riguroso quiero yo ser a nivel metodológico, pero en la teoría dura de los procesos de medición, dicen que yo debo comparar entre un grupo que haga la formación y un grupo que no lo haga. Y solamente el movimiento entre los dos es lo que me va a dar realmente el resultado. Entonces, creo que esto tiene mucha tela para cortar, tiene muchos análisis para que desarrollemos, pero yo les estoy contando lo que plantean estos expertos y estos autores para que uno de verdad haga un proceso riguroso y haga un buen proceso de medición del aprendizaje. Digamos que si ya, supongamos que Pepito le pareció una nota al proceso de formación adicional, ganó la evaluación al 85%, muy poquitos errores, o sea, él adquirió como tal la información.
necesitamos que Pepito realmente aplique lo aprendido, porque no ganamos nada llenándonos de información, pero no aplicándolo. Y digamos que hasta acá es un proceso que va generando valor para Pepito. Pepito tuvo una buena experiencia, Pepito aprendió, pero si Pepito no lo aplica, la organización no va a recibir nada de ese proceso de formación. Entonces, digamos que este nivel 3 de medición, pocos lo hacemos, fundamental en una organización porque realmente lo que nos muestra las transformaciones es como el pilar. Entonces, ¿qué es lo que mide? Mide los cambios generados como consecuencia de la formación. Es decir, yo le doy el método para, no sé, para hacer un buen sistema de compras, pero no lo aplica. Realmente no se va a ver un resultado en la eficiencia en los gastos, porque no aplicaron la metodología como se debía hacer. Y hay un tema importante acá para sensibilizarlos a todos ustedes. Y yo creo que esto todos lo sabemos. Un buen proceso de formación debe estar muy apalancado por los líderes de las áreas, porque si a mí no me dan la oportunidad de aplicar lo aprendido en el corto plazo, es probable que yo tire a eso a una memoria a largo plazo y nunca lo vuelva a evocar. Entonces, pilas, cuando nosotros hagamos un proceso de formación y queramos hacer una transformación, debemos garantizar que el colaborador tiene el ambiente apropiado para probar lo aprendido en el entorno laboral. De lo contrario, eso no va a generar impacto. ¿Y qué puede pasar ahí? Digamos que el cambio puede ocurrir, pueden pasar varias cosas. Que el colaborador no lo aplique porque no quiere, porque es de esos personajes que lo han hecho 20 años de la misma forma y creen que es la forma en que se debe hacer siempre. Puede que lo aplique y no le guste, o puede que lo aplique y genere un cambio. Entonces es muy importante que nosotros como organización identifiquemos qué está pasando con ese conocimiento, si realmente sí me está llegando y si estoy generando transformaciones. Y por ejemplo, acá es muy importante ese feedback, porque yo puedo hablar con Pepito y Pepito me dice, ¿sabes qué? Ensayé y me pareció demasiado enredado este proceso. No, antes me vuelve menos, pues más improductivo, no lo voy a seguir aplicando. Qué bueno escuchar esos feedback porque esos feedback nos permiten entender qué está pasando y rediseñar esas acciones formativas para que de verdad generen el impacto, ¿cierto? Digamos que la medición de impacto es el resultado final no, acá hay un error. Esta no es la medición de impacto, perdón, sí, medición de impacto, perdón. Es el resultado final como consecuencia de la formación. Acá ya entramos como al número. En el cuarto nivel, miren que esto, lo que les explicaba ahorita, va en ciclo. Entonces, primero a Pepito le gustó la experiencia, después la aprendió, después la aplicó y la siguió aplicando. Y a partir de esa aplicabilidad generó un cambio en la compañía, ¿cierto? Entonces, mejoró un proceso, hizo que los gastos bajaran porque mejoró el sistema de compras de la organización. Entonces, ya es como dándole un número y mostrando a la organización cómo se transformó a partir de ese proceso de formación. Este indicador es muy importante, lo definimos desde antes del proceso de formación. Si yo desde el principio no planteo qué es el indicador que voy a mover, cuál es el KPI que realmente quiero impactar, es probable que vayamos sin rumbo. Si yo desde el principio sé que quiero disminuir gastos y por eso fue que hice una nueva metodología de compras, digamos que la medición de impacto lo que me dice es el gasto, cuánto se ha bajado a partir de este proceso de formación. Entonces, ¿cuándo lo defino? Antes. ¿Quién lo mide? Esto siempre me lo preguntan y es fundamental. Digamos que la responsabilidad es un trabajo de equipo. Acá no es solamente de las áreas de formación. El líder del proceso es quien nos debe estar dando los datos, pero el líder de información es el que debe solicitar esa información. O sea, el líder mide, pero ustedes están generando como un análisis de esa data, porque finalmente esto es lo que va a demostrar
qué tanto este proceso de formación está transformando la organización. Finalmente, tenemos un cuarto nivel que es que es un retorno a la inversión. Esto lo hay que corregirlo. Nivel 5, ROI. Listo. El retorno a la inversión es el resultado convertido en dinero o resultado de las expectativas, lo que les decía ahorita. El ROE es el resultado expresado a nivel cualitativo. ¿Cómo se saca un ROI? Beneficios menos costo sobre costo por 100. Digamos que la fórmula se ve facilísima, pero hágala. O sea, ¿qué nos ha pasado en muchas organizaciones? Cuando uno empieza a tratar de cuantificar cosas que realmente son intangibles, es más costoso sacarle un número a ese intangible que realmente el propio valor que pueda tener el ROI. Entonces acá quiero ser muy clara, no a todo hay que medirle el ROI, yo sé que es una moda, todo el mundo quiere medir el ROI, pero si nosotros logramos llegar a este impacto, estamos generando mucho valor. Digamos que en los programas que realmente necesitan una transformación, ahí sí es fundamental. O sea, cuando son como programas que van a apelar a una transformación en el largo plazo de la organización, yo sí les recomendaría que se le metieran al tema del ROI porque genera mucho valor ante las directivas y ante los diferentes equipos de trabajo. Y además les permite generar presupuestos para acciones formativas futuras. Entonces la invitación es acá, es escojan sus batallas, no a todo le midan el ROI. Determinen qué es tan relevante para la gerencia como para que ustedes se monten en este proceso de medición del retorno a la inversión. Pero entonces acá viene la gran pregunta y es cómo se aplica todo esto, porque muy bonito, tenemos ya entonces que la gente le gustó la experiencia, aprendió, lo aplicó, generó un impacto y finalmente la empresa sí cambió, pero yo como muestro que eso hace parte de un aporte que hizo el área de formación a la empresa. Entonces, Jack Phillips plantea un proceso de 12 pasos donde vamos a revisar qué es lo que él propone. Entonces, fundamental. El primer paso, les muestro acá el modelo que el Instituto del ROI propone. Digamos que yo ya se los voy a mostrar traducido y como más o menos desagregado, pero para que lo entendamos. Un nivel inicial de evaluación, recolección de datos, análisis de datos y resultados. Digamos que eso es todo un proceso y una experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje surge cuando surge una necesidad de formación para una transformación de la empresa, que es este momento. Y se cierra cuando yo ya logro pues, contar los resultados y cerrar como todo el proyecto. Digamos que son transformaciones completas a nivel organizacional. Y miren que en este proceso están los 5 niveles de formación, que es reacción, aprendizaje, aplicabilidad, impacto y finalmente ROI. Vamos a empezar con el primer paso. El primer paso que siempre debemos realizar al momento de meternos en cualquier acción formativa, cualquiera, o sea, porque es que realmente miren que nuestras áreas tienen que ser tan estratégicas que cualquier acción formativa que hagamos tiene que estar atada a un objetivo organizacional, tiene que movilizar a los equipos y cumplir con algún KPI o algún indicador clave de la compañía. De lo contrario, ese presupuesto se está yendo en cosas que no son tan pertinentes para la organización. ¿Qué nos dice esto? El porqué de los programas expresado como una medida clara, porque entonces, y acá también quiero, porque también es un debate que he tenido con varias personas organizacionales, y es que este programa de formación apela a la cultura o apela al bienestar. Es válido, pero entonces desde el principio tenemos que tener claro que ese programa va a apelar a unos factores más intangibles, por ende, la gerencia tiene que entender que los resultados concretos no se los vamos a dar en números, sino en otra forma, pero igual los tenemos que comunicar.
En este proceso, como se los estoy planteando, digamos que el Instituto del ROI está muy formado, es como para medir los programas a nivel monetario, ¿cierto? Para llevarlos hasta una medida final que va atado a un indicador. Entonces, siempre, siempre que tengamos una acción formativa y le queramos hacer este proceso, debemos atarlo a un KPI de la organización y cómo voy a mejorar yo ese resultado. El segundo paso es identificar cuál va a ser la solución correcta para solucionar esta situación. Vamos a poner el ejemplo que yo necesito bajar la tasa de accidentes a nivel organizacional. No sé, estamos teniendo demasiada accidentalidad y necesitamos bajar ese indicador. Entonces, ¿cuál es la solución correcta para ese proceso? Entonces, si yo me voy a mi proceso, empiezo, no, es que tengo que desarrollar una experiencia en realidad virtual para que ellos se metan en un proceso inmersivo y de verdad aprenden el impacto de los accidentes. Digamos que puede que sí, puede que no. ¿Dónde está realmente el error? ¿Será que no saben el proceso? ¿Será que, no sé, no tienen las herramientas completas? O sea, parte de lo que ustedes deben hacer es como casi detectives, ir a identificar realmente por qué está pasando esa situación y cuál es la brecha que ustedes desde aprendizaje deben cerrar. Porque es que nada nos ganamos metiendo todo el presupuesto en una super experiencia de realidad virtual, si de pronto el problema no es ese, si de pronto el problema es que los guantes que les estamos dando desde dotación les quedan muy incómodos y no les permiten una buena movilidad de las manos. Pues digamos que es fundamental que seleccionemos la solución correcta. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros mover el indicador desde un proceso de formación adecuado? De pronto, entonces, la solución es enseñarles a manejar esos guantes. Y para eso pueden usar otro tipo de metodologías. Entonces, no necesariamente el proceso más creativo o el proceso más costoso va a ser lo que más impacto me va a generar en un proceso formativo. El tercer paso, miren que está de tercero y nosotros muchas veces lo omitimos. Tenemos que hacer un plan de resultados. ¿Cómo vamos a establecer el éxito del programa? Entonces empezamos. Si tenemos 5 niveles, ¿cómo debe ser la experiencia de mis estudiantes? ¿Cuánto deben sacar? Deben sacar mínimo 75%, no sé, el docente debe sacar tanto, porque solamente teniendo esta definición preliminar, yo voy a tener como la rúbrica o la hoja de ruta que me va a permitir saber cómo voy en el paso a paso del proceso. Y adicional a esto, este es el momento en que yo le defino las responsabilidades a los líderes del proceso. Por ejemplo, tengo que medir la cantidad de accidentes que están pasando durante el proceso, que el proceso de formación puede ser de 6 meses, un año, según lo que se defina. Entonces, ¿qué fotos voy a tomar? ¿Cada cuánto yo necesito conocer ese indicador? Y responsabilizar a esos líderes para que me entreguen ese insumo para yo poder saber qué tanto está impactando ese proceso de formación. El paso siguiente, este me gusta mucho, pues digamos que va muy en el core de lo que yo hago en el día a día, es diseñar esa experiencia que va a generar esa satisfacción en el usuario. Digamos que yo hablo mucho desde la virtualidad, pero también se puede hacer desde la presencialidad y que realmente va a generar ese aprendizaje. Entonces, ¿cómo desarrollo contenidos que sean relevantes, que sean significativos, que generen enganche en nuestros colaboradores para que ellos posteriormente lo usen en su trabajo? Esto me gusta mucho porque los participantes deben reflejar qué están aprendiendo, qué van a hacer con lo que han aprendido y el impacto que esto tendrá. O sea, nosotros muchas veces nos vamos y decimos, tenemos que hacer, voy a seguir con el ejemplo de los accidentes laborales, tenemos que formar para que haya menos accidentes y nos vamos y hacemos un sondeo de mercado y van unas agencias con unas propuestas creativas espectaculares, pues unas telenovelas divinas,
pero pilas, que eso no necesariamente nos va a generar esa transformación. O sea, la transformación se genera en el momento en que realmente el estudiante pueda interiorizar, pueda aplicar, pueda empezar a hacer eso que yo le estoy diciendo que haga. Volvamos al ejemplo de los guantes. Si yo le estoy enseñando el mejor uso de los guantes, pero se atrasó la dotación y a esta persona no le llegaron los guantes, ahí vas a tener un... Entonces esto es una sincronía como de coordinar actores para que todo fluya y el estudiante va a vivir la experiencia completa y que pueda aplicar el aprendido para poder transformar la organización. También es una sala, y es que yo diseñar todo para la aplicabilidad del impacto, dando pura teoría. Acá pues todos somos del área de formación y sabemos que para un experto en diferentes temas, todo es importante. Y las que el rol de ustedes también es determinar para ese usuario que realmente lo ocurre la transformación que yo quiero, porque si no, lo pierdo en el camino. Entonces, que necesitamos diseñar para la aplicabilidad y el impacto, porque realmente estos dos indicadores son los que nos van a generar valor a la organización. Si solamente hasta mensaje, todo lo que le dieron al empleado y muy bueno, pues muy buen crecimiento personal, pero no están transformando empresas. Entonces, pilas ahí porque necesitamos que todos los procesos de formación vayan a una transformación. Y para eso ustedes son el que mueve el engranaje y coordinan todo para que esto pase. El paso 6, fundamental, y este es algo que también he debatido mucho con varios líderes de formación, y es, bueno, ¿cómo hacemos? Porque entonces, claro, supongamos que se reducen los accidentes, pero entonces llega el área de salud y seguridad en el y dicen, no, porque yo fui el que establecí los controles, o no, llega gestión, pues llega, no sé, no van a decir que ellos establecieron una política diferente y eso fue lo que mejoró el indicador. Y acá no se trata de quitarle el mérito a nadie, digamos que qué rico que se esté dando el cumplimiento de los objetivos. Empecemos a identificar qué aportó cada uno y aislemos esas variables. Supongamos que en un mes bajamos de 10 accidentes a 5, pues de pronto esos 5 no se los atribuyamos al proceso de formación, de pronto un porcentaje. Entonces hablemos con las áreas, evaluemos qué estrategias están aplicando, un lado, de pronto de esos 5 solamente 3 personas fueron el proceso de formación o 2, y está bien, pero estamos aportando, o sea, no nos esperamos quedar con todos los créditos, con todos los créditos del proceso. Y acá es algo importante. Yo también pongo un ejemplo muy claro y es, ¿quién es el responsable de la utilidad de la compañía? ¿El financiero? ¿Ventas? ¿Mercadeo? Pues realmente todos son responsables, porque es que falló el resultado final. Entonces acá también es lo mismo. Cualquier indicador que determinemos mover está involucrado un montón de factores. Identifiquemos qué están haciendo estos actores para que trabajemos como equipos y logramos llegar a un resultado final. A mí me parece muy importante porque es que no todo es plata. Cata, Pues, y lo tengo qué claro, pena, no necesariamente qué pena todo te interrumpo. Ay, hola. Qué pena te interrumpo un segundo. ¿Cómo Verifica, estás? porfa, la conexión que se está entrecortando un poquito. Entonces, simplemente para que verifiquemos ahí. Sí se están teniendo, pero se empezó a entrecortar un poco, simplemente Listo, ya como va a para que verificar. verifiquemos. Hágale. Listo. Ya estoy en la red, se supone que debería estar mejor. Contame. Listo, ¿Se yo creo que escucha bien? empecemos y si algo te vuelvo a avisar, pero ahí ya te estoy oyendo mucho mejor. Listo, de una.
Bueno, entonces el paso que sigue es identificar esas medidas intangibles. Como les venía diciendo, no todo es dinero, no todo se debe llevar como un plata contante y sonante, pero hay cambios que es importante evidenciar y mostrar como parte del resultado de la formación. Acá pues pongo unos ejemplos. El proceso de imagen personal, pues cómo yo puedo hacer un proceso de formación y la gente va a cambiar su imagen o va a empezar a trabajar en equipo o le va a generar mayor felicidad estar vinculado. ¿Cómo mido eso? No, pues sale muy caro medir eso, o sea, realmente convertir eso en plata de manera creíble, pues, o sea, y con datos rigurosos, eso es pues es algo complicado, entonces llevémoslos a medidas intangibles y empecemos a dar testimoniales o a mostrar otros efectos del proceso de formación a partir de esos intangibles. No los descartemos por el hecho de que no los podemos llevar a dinero, ¿cierto? El siguiente es los costos del programa. Entonces, ¿cómo hacemos para tabular esos costos? Y acá es algo muy importante, todos los costos directos e indirectos. Son conversaciones también que hemos tenido. Un costo directo para un proceso de formación es el valor hora del personal sentado en ese proceso de formación. Y ahí es donde se nos incrementa. Entonces, si yo, por eso es que también en las organizaciones apelamos mucho al microlearning, conceptos cortos, procesos de formación más cortos, porque es que miren que un diplomado de 30 horas del vicepresidente de la compañía, ¿cuánto vale ese proceso de formación? Cuando yo desde formación empiezo a entender el impacto tan grande que tiene para la compañía esto a nivel de costos, es que yo empiezo a generar un poco más de conciencia y a ser muy efectivo y muy eficiente con qué voy a utilizar, qué tiempo esa persona voy a utilizar y para qué lo voy a utilizar. Porque entonces me pasó en una organización que empezamos a hacer lista de necesidades y el área de calidad dijo, toda la organización debe hacer un diplomado de 120 horas de calidad. Entonces ahí surgió la pregunta, 120 horas de calidad, venga, hagamos la cuenta. ¿Cuánto vale sacar a toda la organización para que haga un diplomado de 120 horas de calidad? Y empezamos a indagar un poco más allá. Bueno, como organización, venga, estipulemos cuánto tiempo de formación quieren darle a sus empleados. Entonces, desde la gerencia nos dijeron, no, 1 hora a la semana. Eso nos da un total de 52 horas. Eso quiere decir que según la persona de calidad, toda la organización solo debía focalizar sus esfuerzos 2 años en estudiar ese diplomado. Entonces, pilas ustedes como líderes de formación, sean muy claros y muy concretos cuánto tiempo tengo aprobado desde la gerencia en procesos de formación individuales y cuánto tiempo voy a hacer para que realmente me generen estos impactos. Ese es un costo directo que usualmente no tenemos en cuenta y es fundamental en estos procesos. Digamos que costos directos hay muchos, entonces depende si son virtuales, presenciales, como lo tengamos presente. Puede ser, no sé, el salón, el computador, el video beam, el docente o en virtualidad, el desarrollo de la experiencia, la plataforma, el hosting, los servidores, el equipo back que va a estar apoyando la experiencia. Todo eso son costos que tenemos que tener identificados. Digamos que si les interesa, por ahí tenemos formaticos, simplemente nos avisan y podemos compartirles ciertos recursos que les pueden ayudar en esto. ¿Listo? Tenemos que calcular, si ya tenemos claros los costos, tenemos claros los beneficios, porque los beneficios de dónde salieron, del impacto o de ese indicador o ese movimiento, calculamos el ROI. Digamos que a mí también me gusta mucho ese concepto de Kirkpatrick del ROE, porque no solamente es retorno a la inversión, sino también retorno a las expectativas. Entonces, saquemos los números, pidámosle ayuda al equipo financiero de la empresa para ver cómo le damos
la medida de éxito a este programa. Y con eso logramos comunicar los resultados. Es muy importante comunicar los resultados a la audiencia. Ahí nos podemos quedar muchas veces con nosotros como líderes de formación, como futuros CLO de las compañías o Chief Learning Officer, tenemos que tener la capacidad de contar la historia. Tenemos que juntar a los altos directivos para comunicar los resultados de nuestros procesos de formación. Porque si nosotros identificamos a las audiencias adecuadas y proporcionamos la información adecuada, estoy segura que eso es una estrategia para que a futuro les incrementen a ustedes presupuestos, les den más visibilidad, les permitan hablar más de tú a tú con altas gerencias, altas direcciones y les permitan transformar más procesos a nivel organizacional. Digamos que estos son los 12 pasos principales. En teoría, ustedes saben que todo suena súper fácil. Sé que hacerlo no es como demasiado fácil, pero se puede. O sea, yo les hago una invitación y es que empecemos con algo, planeemos procesos de formación estratégicos y de valor y de gran impacto para las organizaciones. Si necesitan ayuda de verdad, contáctenos, miramos la forma. Yo sé que estos procesos a veces son algo rígidos, adaptamos los procesos y creamos el propio de cada organización, pero miramos, porque solamente midiendo vamos a mostrar el verdadero impacto del aprendizaje a nivel organizacional. Y no va a ser el primer presupuesto que cortan ante cualquier problema económico de las organizaciones. Entonces, la invitación, hay que remangarse las mangas y empezar a trabajar a medir. Hay metodologías, estos dos personajes tienen muchos recursos que nos pueden ayudar. En COIDA los podemos ayudar también a determinar sus propias metodologías, pero ánimo, miren, 12 pasos que nos ayudan con estos procesos para mostrar resultados y finalmente lograr mostrar nuestro trabajo en el largo plazo. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias. Súper importante, recuerden, para todos los que están inscritos, vamos a seguir hablando un poco más del tema. Para los que no, coideas.com/blog, ahí estamos hablando mucho de las diferentes temáticas. Si quieren compartir también casos de ustedes, son todos bienvenidos a participar y a nutrir este blog como con todas las experiencias. Este blog se ha ganado varios premios a nivel internacional por su contenido de valor para las compañías. Entonces los invitamos a que sigamos aprendiendo juntos, sigamos estudiando y estamos listos para continuar con estas aventuras. Vamos a mirar si tienen algunas preguntas, pues acá nos quedaron como 10 minuticos. Como les dije, es un brochazo general. Ahí, espérate. Ahí ya. Listo, Cata. Si quieres, yo te puedo ayudar con ciertas preguntas que se están haciendo, unas demasiado interesantes. Y voy a empezar con una que se puso por acá arriba. Donde nos está preguntando John Camilo Echeverry. ¿Todas las formaciones deben ser medidas mediante el ROI? No, ni se te ocurra. Es mucho más costoso medir muchas veces el ROI que el mismo número que te puede generar. Ahorita les decías, es súper importante que definamos qué realmente es estratégico para que solamente a eso no le metamos la ficha. Entonces nosotros tenemos que identificar, según los procesos de formación, a qué nivel de medición voy a llegar. No tengo que llegar a todos en todos. Entonces eso es un criterio que tengo que organizar a nivel compañía. Listo, perfecto. También Gloria Gaviria nos hace dos preguntas. Y qué bueno ver a Gloria por acá.
Una de las preguntas es, ¿cómo manejar una medición periódica dentro de las organizaciones? Glory, eso es súper importante, pero eso es una decisión a nivel organizacional. Y mira que ahorita hablábamos que es fundamental, yo desde antes de los procesos de medición, determinar como mis cuadros de control o mis archivos de control de la información. Tú tienes que establecer un archivo o un dashboard que te permita ir identificando esas mediciones y seguir como paso a paso. O sea, tú como líder, pues es que lo que pasa es que tú eres desde gestión humana, pero tienes que hablar con el líder para que te entregue ese insumo cada tiempo que tú determines. Entonces, digamos que ese insumo tú lo solicitas, no necesariamente tú lo mides, tú lo solicitas al líder. Y tú eres quien determina cada cuánto lo necesitas. Y eso lo debes acordar desde antes de empezar el proceso de formación, con el líder o con quien te haya hecho la solicitud de formación. Entonces, supongamos que para el tema de accidentes, tú mides es cada 3 meses, no cada mes, porque de pronto no es tan relevante la medida en el corto plazo. Entonces tú empiezas a generar alarmas, a pedir esa data para poder tener tu propio dashboard con toda la información y el control de toda la data. Buenísimo, y Glory ahí puso una pregunta adicional, como la ñapa, la pregunta anterior que actualmente estaba poniendo, y es que si es posible medir el ROI en formaciones internas, donde los recursos son netamente internos. Y adicional a eso, Mari Piedradita también se une a esa pregunta que Gloria estaba haciendo. Entonces, que si el ROI se puede medir cuando digamos que las inversiones que se hacen son de recursos internos para el personal interno, Claro, para todos los procesos internos. claro, o sea, es un sí rotundo, porque es que independiente de quién haga la formación, y de hecho muchas veces el conocimiento viene es del equipo interno, y supongamos que yo como organización tenga la capacidad de hacer la producción o lo hago presencial. Claro, desde el principio, Glory, uno tiene que identificar cuál es el indicador clave que voy a medir y, y hacerle el seguimiento, porque es que el indicador no importa quién suministre la información, porque es que puedo escoger al mejor vendedor y analizar cómo lo está haciendo y atado a eso hacer una metodología propia Yamaha. Inclusive con alguna organización nos pasó que era un conglomerado de varias empresas, empezaron a identificar las mejores prácticas de esas empresas a nivel de compras, a nivel de ventas y a nivel de diferentes procesos. Y ese fue el proceso que acogieron para enseñarle a todas las diferentes organizaciones. Entonces, digamos que ahí mira que el conocimiento está interno, ellos tienen la capacidad, tienen absolutamente todo, pero sí deben desde el principio definir por qué lo van a hacer, cuál es la motivación, cuál es el indicador que vamos a mover y ese es al que tú le haces seguimiento. Súper, Cata. Vamos a contestar otras dos preguntas, ya que hay una que yo creo que más que una pregunta, también esto abre un poco de discusión, a ver si este modelo que acabamos de ver del aprendizaje puede llegar a aplicarse también para este tipo de elementos. Y Federico Vázquez nos está preguntando lo siguiente. ¿Tiene alguna experiencia para hacer mediciones de procesos de aprendizaje organizacional que no provenga de formaciones? Por ejemplo, con otros procesos de gestión del conocimiento, comunidades de práctica, cafés, etcétera. Mira, directamente yo no tengo esa experiencia. Instituto del ROI, que me parece interesante que entres y lo mires si ese tema como te impacta, porque ellos plantean esta metodología de los 12 pasos para procesos de formación, pero también para proyectos específicos, y ellos hacen ciertas diferencias en el momento, o sea, qué cambios deben tener para las diferentes situaciones. O sea, ellos sí lo hablan, lo que pasa es que yo no lo he estudiado en profundidad. Entonces te invito a que entres a la página del Instituto del ROI y conozcas un poquito más de ese proceso, porque sí lo usan para otras cosas diferentes a aprendizaje o procesos formales de formación. Listo, igual recordemos que el ROI nos va a mostrar a nosotros no solamente un indicador, sino también un beneficio que se obtuvo después de una inversión y cuál fue el beneficio que se obtuvo después de haber pasado ese proceso.
Entonces, si nos vamos netamente a la fórmula, sí se podría hacer. Digamos que sí se podría ver cuánto estamos invirtiendo dentro de estos planes de gestión del conocimiento, dentro de estas comunidades de práctica, el tiempo de las personas, en esos cafés, etcétera, versus cuáles son los beneficios que estamos obteniendo. Ahí está el reto más grande. Si eso nos da un indicador positivo, ahí digamos que podría llegar a ser una manera interesante de hacer esa medición. Y Cata, una última pregunta que nos hacen aquí, súper interesante. Harold, Jessit Martínez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué herramientas, estrategias, procesos de control y o medición sugieren implementar para medir que el aprendizaje está impactando de la manera que se espera? Entonces aquí estamos hablando de una expectativa que se tiene de una formación y qué podemos hacer para luego decir si sí cumplió con la expectativa o no. Y que si esto puede ser cualitativo o no, si necesariamente los resultados deben de ser cuantitativos o también pueden ser cualitativos. Mira, digamos que hay procesos que sí son cualitativos, o sea, realmente, como les decía ahorita, yo me di la felicidad laboral, pues, digamos que hasta ponerle valor al clima es difícil, el clima organizacional. Pero también les quiero decir algo, realmente ustedes le tienen que hablar a la gerencia, y a la gerencia, aparte de lo cualitativo, hay que hablarlo con lo cuantitativo. Entonces, entiendo que no todo se mide a nivel monetario, eso está súper claro. Hay cosas que llegan hasta simplemente impacto o indicador, o hay cosas que son, y el indicador puede ser el clima organizacional, que está en 5, y pues que hay unas encuestas y unos niveles, pues como para determinar eso. Yo sí les recomendaría que por lo menos se metan en 1 o 2 procesos grandes de transformación organizacional que generen un número importante y que ustedes puedan ir con una buena presentación a la gerencia y decirles, vea, esto es lo que yo logré en este año con estos 2 procesos. Porque si te vas a hablar muy desde lo cualitativo, solamente cualitativo, queda en el aire el impacto real. Entonces, claro que se puede, elige tus batallas, elige cuáles van a ser los procesos que vas a medir y no tienen que ser todos. Y a ese proceso grande, métele también cual y cuanti. Hay que ponerle algún numerito. Y un numerito con argumento y cómo, con información, con metodología. Bueno, Cata, muchas gracias. Ahí hay la última que alcancé a leer, que estaba atada a la de Gloria. Espérate, es que quedé como con esa pregunta ahí. Si no hay inversión, se tendrían en cuenta los costos indirectos. Acá yo quiero como generarles sensibilidad un poquito en este tema. ¿Cómo que no hay inversión? Es que el tiempo de nuestros colaboradores dando la capacitación, el tiempo de mi equipo gestionando la logística, esos son costos directos. Claro que hay costos directos, que no quiere decir que no salgan del bolsillo, puede que no salgan, pues puede que a ti no te apruebe sacar 10 millones, pero esos 10 millones los estás poniendo no en efectivo, sino en, ¿cómo se llama eso? En contrapartida. Entonces, en especie. En especie, pilas como manejamos la información, porque el hecho de que el recurso sea interno no quiere decir que no nos esté costando nada. ¿Cuánto nos vale sacar un operario 2 días de planta para que nos dé una formación? ¿Cuánto es el salario de ese empleado? ¿Cuánto le pagamos por día? Ese es el costo directo. Entonces, pilas que todas las formaciones tienen costo directo, sea en especie o sea en efectivo. Listo, gracias. Ahora sí, Cata, entonces te doy las gracias por todo este conocimiento que nos compartiste el día de hoy. Muchas gracias también a todos los conectados. En un momento tuvimos más de 106 personas conectadas simultáneamente. Recuerden que la grabación de esta sesión más las memorias se las vamos a compartir a todos ustedes y los invitamos a que empecemos a aplicar todos estos conocimientos desde ya. Muchas gracias a todos por haber asistido a este espacio de comunidad y nos vemos en una próxima ocasión con unos temas bien interesantes. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, chao. Gracias. Muchas gracias.